Ir a la Biblia y vamos al libro de Job, capítulo 8. Vamos a ver hoy un tema, el cual he titulado ¿Cómo puede ser justo el hombre delante de Dios? ¿Cómo puede ser justo el hombre delante de Dios? Ahora les ofrezco una disculpa, sé que la mayoría anda como yo en cuanto a la tos y así que quizás no me escuche tanto. Pero vamos a ver este tema en esta noche. ¿Cómo puede ser el hombre justo delante de Dios? Ahora, este tema, el cual vemos presentado aquí en el discurso o en las pláticas que tiene Job con sus amigos, es tan relevante porque como lo vamos a ver en un momento, me atrevería a decir que es la pregunta que realmente nos permite entender el mensaje principal de la Biblia. ¿Cómo puede ser el hombre justo delante de Dios? Si no sabemos responder adecuadamente a esta pregunta, no hemos entendido lo que es el Evangelio, no hemos entendido lo que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera empezar, antes de empezar a meditar en estos capítulos 8 y capítulo 9, introducirme de la siguiente manera. Voy aquí a citar a Wayne Grudem, aquel teólogo que ha sido una bendición para la iglesia, que nos regala una definición muy sencilla respecto a la justicia que hoy nos sirve para empezar a abrirnos el panorama en esta noche. Él dice que la justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Es una declaración muy sencilla. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Dios mismo es la norma final de lo que es recto. Y de aquí nos surge una pregunta ante la declaración de Grudem, que es ¿qué es lo recto o qué es lo justo? Aristóteles, por ejemplo, declaró que la justicia es dar a una persona su merecido, pero nosotros tenemos que ser muy conscientes que vivimos en un mundo donde no se aplica la justicia. Para empezar, tendríamos que decir que cada hombre tiene su propio concepto de justicia y de lo que es justo. Vemos mediante los robos, los asesinatos, que no siempre se aplica justicia a aquel que ha infringido la ley. Y de algún modo nosotros hemos sido víctimas de la injusticia y también nosotros hemos participado de que se propague esa injusticia. Así que estamos en una sociedad relativista donde cada quien pretende tener su propio concepto de lo que una persona merece, así que podemos decir que realmente justicia no pudiera ser que cada hombre reciba lo que merece, porque vuelvo a lo mismo, si sacamos a Dios de la escena, no hay un parámetro para decir qué es lo justo, qué es lo recto. Si quitamos a Dios de este tema, ¿de dónde partimos para definir qué es justo, qué es verdadero y qué es lo recto? Sin embargo, con Dios no pasa eso, pues como dice Grudem en su definición, Dios mismo es la norma final de lo que es recto, pues la justicia no es algo que Dios posee, sino lo que Dios es. Esto es muy diferente. Dios no posee justicia, Él es justo, es parte de lo que Dios es. Bueno, habiendo escuchado esto, pasemos a considerar lo que Bildad, el amigo de Job, y el mismo Job entendían sobre la justicia de Dios. Y a su vez, esto nos va a permitir observar cómo sus entendimientos sobre lo que es la justicia pudieran ser un espejo de nuestra propia percepción, pues, de justicia. Así que en primer lugar, vamos a examinar lo que Bildad entendía sobre la justicia de Dios. Así que si ustedes están notando, o los que nos están escuchando, nuestro primer punto a tratar es la justicia de Dios según Bildad, que es el amigo de Job. Vamos a empezar leyendo los primeros 3 versículos del capítulo 8. Estamos en Job. Respondió Bildad suhita y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas?
y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? La disputa sobre la justicia de Dios se origina a partir de una mala interpretación de Bildad sobre las palabras de Job. Él acababa de cerrar un diálogo con Elifaz, el primer amigo que entra en la escena, y Elifaz acusa a Job en su lamento. Por eso, Bildad, él estaba a un lado, o eso quiero creer, de esa plática. Él escuchó aquel lamento que está en el capítulo número 3 y lo acusa de decir que Job había pretendido o inferido, argumentar con que Dios no era justo o que al menos torcería su justicia. Es como si le estuviera acusando que, dadas las aflicciones que estaba pasando Job, hacían que Dios no fuera justo. Pero Job no había dicho nada de eso. Más bien lo que Job había argumentado y expresado en su dolor era que la aflicción por la cual estaba pasando era más grande de lo que él podía soportar. Así que Bildad saca de contexto las palabras de Job y lo acusa de decir que Dios no es justo. ¿Cuántas veces sucede lo mismo en muchas ocasiones, en muchos diálogos? Se cita fuera de contexto a personas para pervertir algo o para acusar de algo. Y aquí vemos que estos amigos pareciera ser que en su afán de presentar a Dios aplican mal las verdades que a veces dicen de Dios, pero pareciera ser que buscan más manifestar que ellos tienen razón y no Job. Esto me hacía pensar lo que dice el Proverbio 10:19, que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hubo un diálogo muy extenso y por esto que era muy extenso había más oportunidad de pecar con sus palabras. Al final del libro de Job, Dios dice que todos los amigos de Job no hablaron rectamente y van a quedar avergonzados porque hablaban ellos con mucha seguridad, pretendiendo tener la razón y hablar a favor de Dios. Y Dios dice, ustedes no hablaron rectamente respecto a mí, en cambio Job hizo lo correcto. Ven los versículos 5 al 7, en donde podemos ver de manera más clara el entendimiento que tenía Bildad sobre la justicia de Dios. Dice así: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Es el versículo 6 el que sintetiza lo que Bildad entendía por justicia. Y le dice, si fueres limpio y recto, ciertamente Dios estará a tu favor. Prácticamente la tesis de Bildad sobre la justicia era esta: el favor de Dios es para los que están limpios y son rectos. El favor de Dios es para los que están limpios y son rectos. ¿Cómo alguien puede ser justo? Según Dios, Bildad dice, bueno, aquel que es limpio y que es recto. Es por eso que de manera muy cruel, sin manifestar un auténtico amor que emanara de conocer a Dios, vean la manera cruel que Bildad acusa a Job respecto a sus hijos. Versículo 4. Si tus hijos pecaron contra él, o sea Dios, él los echó en el lugar de su pecado. No había pasado mucho tiempo, estaba reciente la pérdida de sus hijos, y este amigo que pretendía consolarle le dice, mira, tus hijos murieron a causa de su pecado. Qué cruel. Qué cruel que alguien en ese afán o ese supuesto pensamiento de consolar a alguien acusa y dice tales palabras. Por eso no es sorpresa que Job se refiera a sus amigos como consoladores injustos, crueles.
pero en la comprensión de justicia, de verdad, esto sonaba lógico. Los castigados y afligidos son aquellos que pecan, y por tanto los bienaventurados son aquellos que son rectos y limpios de corazón. Pero nuevamente lanzamos la pregunta: ¿quién podrá decir que está limpio y recto como para merecer ganar el favor de Dios? ¿Quién podrá decir con toda confianza que es justo? Por supuesto que no podemos, a partir de solamente estos versículos, establecer toda una enseñanza, pero quisiera resaltar algunas cosas. En primer lugar, la propuesta de justicia, de verdad, es inalcanzable para el hombre, porque si al final nos unimos, por ejemplo, a la declaración de Grudem, en el que dice que Dios es la norma al final de lo que es justo y recto, tendremos que reconocer que los estándares de Dios son inalcanzables para los hombres y que todos nuestros esfuerzos por justificarnos delante de Dios mediante nuestras justicias, como lo dice el profeta Isaías, son simplemente trapos de inmundicia. Vean lo que dice Isaías, capítulo 64, versículo 6. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Se los estoy leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas. La única manera de ser justos mediante nuestra conducta es que nuestra definición de justicia sea establecida como la de verdad. Al final, determinar lo que es justo somos nosotros y no Dios. Si alguien pretende ser justo, solamente va a ser a partir de que él mismo determine lo que ha de ser justo y lo que no lo es. Por eso, David en el Salmo 15 menciona lo siguiente: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. El tabernáculo en el Antiguo Testamento es usado muchas veces metafóricamente para aludir a la presencia de Dios. Y lo que está diciendo nuestro texto es que solamente los íntegros y los que son justos pueden acceder a la presencia de Dios. Pero, ¿qué es integridad y justicia? Bueno, el salmista dice: hablar siempre la verdad, nunca calumniar, nunca hacer mal al prójimo, ni tomar reproches o represalias contra el amigo. Y nos deberíamos de preguntar nosotros hoy, en esta noche: ¿nunca hemos mentido nosotros? ¿Nunca hemos difamado o murmurado sobre otros y así haber perjudicado a alguien? ¿Nunca hemos tomado actitudes incorrectas cuando nos hemos sentido ofendidos o aludidos en algo? La Escritura dice que el que viola un mandamiento ya ha violado todos los demás. Es por eso que Pablo concluye en Romanos capítulo 3 que, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pretender justificarnos delante de Dios mediante nuestras obras es absurdo, es inalcanzable, es manifestar aún más nuestra propia corrupción delante de Dios. Así que la comprensión de justicia de verdad es incorrecta y hasta pecaminosa, porque lejos de incentivar a Job y lejos de incentivar cuando nosotros cometemos el error de apropiarnos este concepto como el de verdad, lejos de incentivar a los creyentes hacia la santificación, hacia que busquen a Dios, los aleja porque los llevamos a pretender acercarse a Dios mediante otros caminos que Dios no ha dado para que el hombre tenga comunión con Él. Lo mismo que sucede con el legalismo, con el moralismo, con el ascetismo, cuando pretendemos que el hombre mediante su favor o su obediencia se acerque a Dios. Cuando pretendemos que por abstenernos de algo en sí mismo nos acercamos a Dios, o cuando pretendemos que por nuestra buena conducta ante los hombres ya vamos a acercarnos a Dios, y esto solamente aleja a los hombres del verdadero evangelio de Jesucristo. Ahora, aquí hay algo muy
importante. El discurso que primeramente escuchó Job de Elifaz estaba basado en una visión. Ustedes recordarán que en el capítulo 4, Bildad dice que en una noche, cuando él estaba meditando en lo que había pasado con Job, él ve una visión en la cual cree haber visto un fantasma. Y el fantasma le reveló algunos aspectos sobre Job. Y él le dice a Job esto: mira, yo vi un fantasma y me dijo esto de ti, y por tanto sé que tú pecas. Así que pudiéramos decir que Elifaz fue uno de los primeros hombres llamados creyentes con corte carismático. Basaba su fuente en una revelación sobrenatural para establecer su teología. Pero nuestro capítulo nos revela cuál era la fuente de Bildad para decir que Dios obra justamente solamente a partir de la conducta del hombre. Vean los versículos 8 al 14. Está hablando Bildad, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que en toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Lo que está diciendo aquí es que bajo la lógica de su propio razonamiento, Bildad acude ahora a la opinión de los hombres que le antecedieron a ellos para justificar su posición respecto a la justicia. Es por eso que él empieza diciendo, pregunta a las generaciones pasadas. Es como si estuviera diciendo, mira, tú y yo aún somos jóvenes, no hemos vivido lo suficiente, pero pregunta a los padres, a esos hombres que ya vivieron mucho, y observa qué es lo que tienen que decir respecto a la manera en que Dios obra con relación a la justicia. Ahora, nosotros no podemos decir que todo lo que habla Bildad es mentira. En algunas ocasiones estará hablando verdad respecto a Dios, pero su error va a ser aplicar incorrectamente dicha verdad a la persona de Job. En otras ocasiones el error de Bildad va a ser dogmatizar a Dios, es decir, pretender que solamente Dios obra de esa manera. Pero en los versículos que acabamos de leer podemos asentir que ningún hombre va a prosperar adecuadamente bajo los términos de Dios, alejados de Dios. En eso concordamos o deberíamos de concordar con Bildad. Es cierto. Aquel hombre que pretenda prosperar adecuadamente según los términos de Dios no lo va a hacer alejado de Dios. Sin embargo, aquí estamos exponiendo que el gran error de Bildad es presentar o inferir que el hombre puede ser justo mediante una vida limpia y recta. Los versículos que acabo de leer nos sirven para darnos cuenta por qué era que este hombre estaba equivocado respecto a la justicia. Su fuente principal no era Dios, eran los hombres. Ahora, claro está que en aquellos tiempos Job y sus amigos no contaban con toda la Biblia, no contaban con toda la revelación, pero Dios no los había dejado sin testimonio. Es por eso que Job, en el capítulo número 1, vemos que estaba ofreciendo ofrenda por el pecado de sus hijos. De algún modo Dios se había revelado a ellos diciéndoles que por medio de esa ofrenda podían propiciar su pecado, prefigurando así a Cristo. Pero así como Elifaz dio más peso a su visión que al testimonio de Dios, ahora Bildad ofrece más peso al testimonio de los hombres, aquellas generaciones pasadas, que a Dios mismo.
Y esto es un gran problema para determinar nuestros conceptos de Dios. En las Escrituras hallamos continuamente el consejo de escuchar la sabiduría de otros. Esto ciertamente nos ejercita en humildad y ciertamente nos ayuda a no ser sabios en nuestra propia opinión. Sin embargo, el consejo y la declaración de un hombre no tiene más peso que la voz de Dios. El consejo de un hombre es falible y sujeto a engaño, el de Dios no. Nosotros como hombres somos tentados a transmitir nuestra preferencia subjetiva dando lugar al error. Dios no. Y esto lo tenemos que tener muy claro porque lamentablemente la tendencia en nuestros días es a prestar más atención a lo que los hombres tienen que decir sobre los asuntos que lo que Dios ya ha dicho. Y no estamos hablando de gente ajena al Evangelio, sino estamos hablando de creyentes. Hombres más preocupados por la opinión de alguien que lo que Dios ya ha dicho respecto a todo tema. Ahora, una aplicación natural que surge de esto que estamos hablando es recordarnos la continua tentación a la que estamos expuestos a la hora de formular nuestras posturas y nuestras definiciones, y bajo el contexto que estamos hablando, a la tentación que corremos para definir lo que es justo o qué es la justicia. Nosotros tenemos que luchar por verificar primeramente si nuestro concepto de justicia y de cualquier otro tema espiritual es el resultado de tener como fuente principal a la santa palabra de Dios y no el resultado de los hombres. Una manera en la que nosotros podemos examinar nuestro concepto y entendimiento de justicia y por tanto quién es justo es cuando nosotros providencialmente somos o presenciamos el pecado ajeno de alguien, o al menos lo que nosotros interpretamos como pecado, y en ese momento observa cuál es la reacción de tu corazón. Si nuestro corazón y pensamientos en ese momento son dirigidos a pensar en qué momento Dios va a castigar a ese hombre, a ese hermano, en qué momentos Dios lo va a exponer, vamos a revelar que nuestro concepto de justicia es retributivo, es decir, Dios ejerce su justicia conforme a la conducta del hombre. Y lamentablemente muchas veces hemos caído en este error pensando que Dios obre conforme a la conducta de las personas. Esto no es otra cosa que una justicia retributiva. Este entendimiento de la justicia de Dios es incorrecto, pues compromete el carácter justo de Dios por lo siguiente. Muchas veces Dios, en su soberana voluntad, decide no dar al pecador lo que merece. A veces Dios guarda y sostiene a los malvados, a veces Dios castiga a quienes ama tratándolos severamente. Entonces, si queremos decir que Dios trata a todos los hombres por igual, estamos teniendo un entendimiento empobrecido de lo que es la justicia de Dios. De hecho, todo aquel que intente apoyar la justicia de Dios por este medio va a proceder con escasa sabiduría. Es un error entonces, hermanos, pretender medir la justicia de Dios en términos retributivos. Lamentablemente fue el concepto que propuso Elifaz, ahora Bildad, y sigue presente en nuestros días. Personas que piensan que Dios obra de esta manera. Ahora recordemos esto aún bajo el mismo ejemplo. Tenemos que recordar, hermanos, que todos los hombres, incluidos nosotros, por supuesto, somos pecadores. En Adán todos fuimos constituidos pecadores y por tanto merecedores de una perpetua condena. De tal manera que nuestra mentira, nuestra actitud incorrecta, merecen condenación de la misma manera que el asesino es condenado al haber matado. Entonces Dios no está obrando conforme la gravedad de un asunto, sino por lo que Él ha declarado que es justo. Ahora, es evidente que el concepto de justicia de Bildad le permite, esto es un error también, que una implicación del concepto de Bildad, es evidente
que este entendimiento que tenía este amigo le permitía estar más atento a los pecados de Job que a los suyos. Porque en el concepto de Bildad, tácitamente el hombre era la norma final de justicia, y bajo eso Bildad se veía justo, pues al final él no había maldecido a Dios, él no se había lamentado por su propia vida, y él dice: yo no he pecado como tú, Job, así que tú eres el que te tienes que examinar si verdaderamente eres justo o no delante de Dios. Ahora, esta implicación de tener un concepto errado de lo que es justicia y de todo lo que encierra el Evangelio de Cristo está tan presente en nosotros que vemos lamentablemente, y nosotros pudiéramos caer en esto, por lo cual tenemos que estar siempre alertas de caer en el error de estar agravando el pecado de otros y disminuyendo los propios. Y por tanto viendo a otros pecadores como apartados de Dios, y nosotros viéndonos como justos, por la única diferencia que nuestros hermanos en la fe pecan de forma distinta de lo que lo hacemos nosotros. Y este es un gran error, pensar que aquel que peca diferente a mí es más injusto o está más apartado de Dios de lo que yo pudiera estar a causa de mi maldad. Pero si en verdad todos somos pecadores delante de Dios e incapaces de acercarnos a Dios mediante nuestra propia justicia, ¿cómo podemos ser justos verdaderamente delante de Dios? ¿Cómo podemos ser justos verdaderamente delante de Dios? Y esto nos lleva, en segundo lugar, y perfilándonos para terminar, a la justicia de Dios según Job. La justicia de Dios según Job. Veamos el capítulo 9. Estamos viendo de manera general estos capítulos, pero veamos la respuesta de Job. Vean los versículos 1 y 2 del capítulo 9. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. Estaba asintiendo algunas declaraciones de Bildad, pero pregunta: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? La gran diferencia con Bildad es que Job entendía que cómo es que el hombre podía ser justo delante de Dios. Entendiendo nuestra maldad, entendiendo nuestra condición, entendiendo nuestras inclinaciones diarias, él dice: ¿cómo es que el hombre puede ser justo delante de Dios? Ahora, esta gran pregunta, hermanos, que establece Job, es la médula de estos capítulos, y podríamos decir que gran parte determina todo lo que es el libro de Job. Además, pudiéramos agregar que es la gran pregunta que nos conduce a entender el mensaje del Evangelio, y por supuesto, una de las preguntas que propició aquel evento conocido como la Reforma Protestante: ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Ahora, Job no transita por el camino de Bildad y no pretende decir que mediante los méritos personales el hombre puede ser hallado justo. Lo que hace, sin ofrecer una respuesta tan clara, al menos como nos proporciona el resto de la palabra, es dirigir hacia sus amigos a considerar quién es Dios, y por tanto concluir que es absurdo contender con Dios respecto a lo que es justo y a lo que no es justo. Vean los siguientes versículos y veamos de manera general lo que lo que Job intentaba comunicar a sus amigos de Dios. Versículo 4. Estamos en el capítulo 9. Si quisiera contender con él, no le podrá responder una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar.
Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Y quién le dirá qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de Él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con Él palabras escogidas? Es muy contundente que Job le lleva a decir, ¿cómo es que vamos a cuestionar a Dios lo que es justo y si sus obras son justas? Si por algún momento yo quisiera contender con Dios y preguntarle, Dios, ¿verdaderamente es justo lo que tú estás permitiendo en mi vida? Empieza a responder Job, bueno, para empezar, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Cómo voy a poder yo endurecerme? Y si pretendo, ¿a quién le fue bien? Y empieza a hablar de todo su poder y de toda su inmensidad. Él arranca los montes y no sabe quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar, es omnipotente. Él es soberano porque Él manda al sol y no sale. Aparte Él es el creador, pues hizo la Osa, el Orión y las Pléyades. Hace cosas incomprensibles y maravillosas. Además que si yo estoy aquí contendiendo y quejándome, muy probablemente Dios va a pasar delante de mí y yo no me voy a percatar ni voy a comprender lo que hace. Además, ¿quién va a ser el osado, el arriesgado y el necio que pretenda decirle a Dios, ¿qué estás haciendo? Ahora, pensemos en esto, hermanos. Definitivamente la respuesta de Job era tan solo a partir de lo que en ese momento él tenía entendido de Dios. Pero te has puesto a pensar en cómo sería tu propia vida y la del resto de los creyentes si en verdad fuéramos continuamente afectados por lo que la Escritura dice de Dios. ¿Qué pasaría si los hombres verdaderamente meditaran en lo que Dios ha dicho de sí mismo? ¿No acaso su manera de vivir hubiera sido afectada? ¿Acaso no fueran movidos los creyentes a temer a Dios por la inmensidad y lo diferente que Él es a nosotros? ¿No seríamos impulsados verdaderamente a vivir para su gloria, como decimos, al momento de traer a nuestros pensamientos la inmensidad y las maravillas de un Dios que hace y sigue manifestando todo lo que Él es? Pero aquí se vuelve realidad lo que el profeta Oseas mencionó, y más adelante Cristo lo mencionaría, que los hombres suelen tener a Dios en sus labios, pero sus corazones están lejos. Y la gran causa por la que la majestad de Dios no es afectada, bueno, o no nos afecta a nosotros, es porque muchas veces los hombres pretenden conocer esta majestad a partir de las experiencias y de las opiniones de otras personas, y no por pasar tiempo en comunión con la palabra de Dios y comunión en oración con Dios, suplicando que nos permita entender lo que Dios ha dicho de sí mismo. Haz la siguiente prueba. Todos nosotros nos unimos a muchas declaraciones que otros hombres han dicho. Y conceptualmente e intelectualmente podemos decir, queremos esto, es verdad esto. Pero cuando nosotros mismos lo verificamos a partir de la palabra, nos apropiamos tales verdades y es cuando surgen las convicciones en nosotros. Es cuando verdaderamente somos afectados por eso que Dios dice de sí mismo. Me encanta escuchar y leer las frases que otros hombres han dicho de Dios,
Pero cuando nosotros somos afectados por el testimonio mismo de Dios, algo sucede en nosotros. No podemos quedar de la misma manera cuando Dios mismo nos revela en su palabra algo que Él ha dicho de sí mismo. Pero a veces, o casi siempre, los hombres pretenden ahorrarse ese trabajo. Decir, bueno, alguien ya llegó allí, me ahorro el trabajo. Cuando Job afirma que Dios es sobrio de corazón, no se trata de sabiduría humana ni de ninguna cosa comprensible hacia nosotros. Cuando él afirma que Dios es robusto, no solamente lo es como si él fuera un gigante, sino que también debemos de glorificar a Dios, porque tenemos que asumir que no hay poder similar a Dios. No hay fuerza ni vigor en todo lo que vemos en la creación de Dios que sea igual al de Dios mismo. Dios no tiene parte con las cosas que vemos debajo del sol. Ahora, ¿por qué Job responde esto ante su propia pregunta? ¿Cómo puede el hombre ser justo delante de Dios? Bueno, es para hacerle ver a sus amigos y a nosotros en esta noche que Dios es inmensamente diferente a nosotros y por tanto solo Él puede ser en esencia justo. Todo lo que Dios hace es justo y recto, y aunque no podemos argumentar más por causa del tiempo, tenemos que ver que es preciso que nosotros aceptemos lo siguiente. Nosotros, hermanos, tenemos que ir reformulando o examinando nuestro concepto de justo y de justicia. Porque pudiera ser que cuando nosotros nos observamos ante un espejo y no vemos que llevamos una vida disoluta, cuando pretendemos que hemos sido siempre honestos y que no hay un reproche que alguien nos pudiera decir, tenemos que traer a colación lo que Dios es, porque Dios en su soberana voluntad y en su poder, Él puede mirar lo profundo que hay en nosotros y ver y sacar a relucir nuestra maldad, porque pudiera ser que nuestro concepto de justo tan solo es el convencer a las personas, pero no a Dios mismo. De hecho, mira lo que dice Job en los versículos 19 al 21. Si habláramos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, Él los consume. Así que Dios podría condenar a todas las criaturas y seguiría siendo justo. Así que una vez más, entonces, ¿cómo puede ser el hombre justo delante de Dios? Bueno, Job nos da un pequeño esbozo de lo que más adelante Dios nos iba a revelar. Vean el versículo 15. Estamos en el Job capítulo 9, versículo 15. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Aquí se nos muestra a Job refugiándose en Dios, clamando por gracia, suplicando por gracia. Job supo que el único que podría otorgarle verdadera justicia es Dios. Y a la luz de las Escrituras es que podemos declarar que nuestro Señor Jesucristo es la verdadera justicia de Dios. Así que Él dice, ¿cómo yo puedo ser justo? No lo sé, pero yo sé que me voy a refugiar en Dios, clamando al único que es mi verdadero juez. Ahora, esto es algo tan importante para nosotros porque nos viene a dar el panorama de lo que más adelante el Señor nos diría. Vean los siguientes versículos. Vean, por favor, Tito, capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice Pablo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Romanos capítulo 3. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que concluyo diciendo esto, hermanos. La justificación es verdaderamente la respuesta de Dios a la pregunta más importante. ¿Cómo puede ser el hombre o una mujer justo delante de Dios? Mediante el Señor Jesucristo. Recordemos esto, la palabra justificación era un término legal que representaba pronunciar o declarar justo. Anthony Hoekema dice que la justificación es un cambio permanente de nuestra relación judicial con Dios, en la que ya no tenemos culpa y por la cual todos nuestros pecados han sido perdonados a partir de la obra consumada de Cristo. Ahora, esto es en base a lo que Jesucristo logró en la cruz. Solamente nuestro Señor Jesucristo puede hacernos aceptables ante Dios. La justificación, por tanto, es un regalo de Dios. No la ganamos, no es a partir de nuestros propios méritos, no la alcanzamos, no es mediante nuestra conducta, no es nuestro servicio, no es nada que el hombre pueda hacer para poder ser hallado justo. Es solamente cuando nos apropiamos la justicia de Cristo por la fe, es que Dios nos declara justos. Es una declaración, no es un proceso. Ahora, esto es muy importante por lo siguiente. Al decir que nuestra justificación es una declaración y no un evento, tenemos que entender que nunca vamos a ser más justos de lo que ya fuimos declarados. Y esto, hermanos, debería anular nuestra arrogancia y nuestra falta de gratitud. Porque pudiera ser que tú ahorita te halles en un momento espiritualmente fuerte y digas, ahora es cuando más estoy sirviendo al Señor, ahora es cuando más hago esto, cuando más hago el otro. Por tanto, o inconscientemente tú puedes pensar que ahora eres más justo de lo que ya fuiste declarado al momento de que creíste en Cristo. Pero ¿sabes algo, hermano? Nosotros no podemos agregar o añadir algo a la obra que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros. Así que no es algo gradual, no es un proceso, es una declaración. Nunca seremos más justos que cuando lo fuimos en el momento en que creímos. Así que ¿cómo puede ser el hombre justo delante de Dios? Mediante la fe, al creer en el Señor Jesucristo. Es que el Señor nos declara justos en sus méritos. Así que, hermanos, oremos y roguemos al Señor que nos permita verdaderamente ser más conscientes de la posición que tenemos en Él mediante Cristo. Que verdaderamente esta verdad nos ayude a vivir vidas santas, no buscando el favor de Dios y no buscando responder a lo que Cristo ya hizo en la cruz a favor nuestro. Oremos. Padre, te damos gracias por el tiempo que tú nos permites, Señor, meditar en tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, nos incita en todo momento a comprender que no somos nosotros, que no son nuestros méritos, que no es nuestro servicio, Señor, que no hay nada en nosotros por lo cual podamos ganar tu favor. Gracias, Dios, por Cristo,
por su muerte, por su obra. Te damos gracias porque en Él somos declarados justos. Y es por eso, Señor, que tú ves en nosotros a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que estamos seguros que al momento de morir vamos a tu presencia, sabiendo que ya fuimos perdonados, ya fuimos absueltos de todo lo que nos condenaba. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.